Amigos, bienvenidísimos. El día de hoy tenemos un invitado especial, Dani Díaz. Es cantante y pastor, acaba de estar en la Argentina y pues vamos a hacerle algunas preguntas acerca de su ministerio, de lo que él ha aprendido en estos últimos años y pues para que todos podamos aprender de él en este día. Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido. Bien, amigos, un gusto para mí poder estar aquí con ustedes en este podcast que yo sé que es de mucha bendición para mucha gente, así que gracias por tenerme y muy emocionado de estar con ustedes en este momento. Eso, bienvenido, Mili. ¿Y por qué no regresaste con ese acento argentino tan peculiar? Porque el Beto, si tiene una conversación con algún argentino, ya lo escucho. Ya regreso así, regreso hablando así. Me lo echan a perder. Sí, no, un acento muy bonito, muy peculiar, ¿no? El acento argentino. Y ya llegando unos cuantos días se me fue, pero sí venía hablando, sí se contagia, ¿no? Sí, se te pega un poquito y uno con el mate y el asado. Se te pega un poquito lo de Argentina y más ahora que pues acaban de ganar el mundial, ¿no? Ellos están celebrando día y noche. O sea que no se ha terminado la fiesta. Así que es mejor decir Argentina, Argentina, que cualquier otra cosa. Wow. Qué chidísimo, wow. O sea que no ha parado la fiesta en Argentina. Pues platícanos un poquito. Se me hace bien interesante que vi por ahí un post en Facebook donde decía que algo así, ¿cómo se dice? Mi paráfrasis, ¿no? Algo así como que alguien te profetizó que ibas a ir a Argentina a cantar hace muchos años y hace unas semanas lo estabas viviendo. Platícanos un poquito de ese proceso, o sea, ¿eres pastor o cómo estuvo eso de que alguien te dijo, o sea, ¿cuál es tu fe, pues? O sea, ¿cuál es tu background de fe? Sí, bueno, soy pastor cristiano, tengo el privilegio de pastorear en una iglesia que se llama Mundo de Fe McKinney, aquí al norte de Dallas, Texas, Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas. Ya llevo 14 años como copastor aquí en mi iglesia cristiana, basado en la fe bíblica. Nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y somos una iglesia sin denominación. Somos una familia alrededor del mundo. Tenemos más de 250 iglesias alrededor del mundo que se llaman Mundo de Fe, que fueron fundadas por nuestro pastor principal, que se llama el pastor Rafael Holland. Entonces él fundó todas estas iglesias y la obra continúa, ¿no? Tenemos iglesias en Israel, Argentina, toda América Latina y en todo el mundo están las iglesias de Mundo de Fe para la gloria de Dios. Entonces yo soy parte de ese ministerio y me dedico a pastorear. Mi llamado, mi profesión es pastorear gente, acercarlos a Cristo, acercar a la gente con Dios a través de mi música. Tengo el honor de poder grabar música, ya tengo 5 producciones grabadas. Nos hemos ganado premios en reconocimiento a la excelencia de esas producciones. Entonces también soy maestro de música y entre esos 3 y mi familia hermosa, mi esposa y mis hijos, con eso tengo la bandeja llena y estoy balanceándome cada semana para sacar adelante cada una de estas. Yo le llamo asignaciones que Dios ha puesto en mi vida. ¿Cómo ven, chicos? Wow, no, genial. Pues no me quiero comparar porque yo solamente soy ama de casa y vengo aquí a hacerla de podcast, pero suena que es mucho. Wow, mis respetos. Ama de casa, mis respetos. ¿Tienes hijos? 3. No, tienes más de 5 trabajos entonces, así que te felicito. La gente dice, mi mamá, los que dicen cuando cuentan su historia, crecí con una mamá que no trabajaba, nada más estaba en casa. Yo le quiero dar un zape a esa persona y decirle, ¿cómo que no trabajaba, burro? Te tuvo que aguantar a ti, te tuvo que educar, te tuvo que sacar adelante, trabajó más que tú y que cualquier otra persona. Sí, así que mis respetos para las amas de casa. La verdad es un privilegio muy grande que no cualquiera lo tiene. Yo tengo así conocidas que dicen, no, si no trabajo, mi esposo se divorcia. O sea, es una lucha, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo tuve hijos creyendo que pues yo los iba a educar, ¿verdad? Entonces, bueno, ha sido una bendición muy grande. Y bueno, esto del podcast también, uno se presta los lunes, le pegamos al podcast todo el día y estoy fascinada. Y como tú dices, uno nunca sabe
hasta dónde va a llegar todo esto y sí, gracias a Dios también nos ven en muchas partes del mundo. Así es Qué que bueno. sí, está padre. Los Dani, felicito, chicos, por el trabajo que están Gracias. haciendo. Muchas felicitaciones. me encanta la dinámica porque imagínate, pastoreas, pero la influencia que tiene la música, ¿no? Yo siento que yo me acuerdo cuando recién me convertí al cristianismo, a mí Dios me habló por medio de las alabanzas. Yo estaba limpiando la casa y Wow. estaba escuchando a Rojo. ¿Te acuerdas, Beto? De Ujú. recién Beto me introdujo toda la música cristiana, me evangeligó para que me entiendas. Entonces me acuerdo que decían, ay, que sabe que de la mano pachona y bueno, ya no me acuerdo muy bien del CD que yo estaba escuchando, pero yo mira, estaba pero así, llanto abierto, llore, 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 más que una prédica. No, pero que también en la iglesia, en la prédica, yo pasaba al frente a cada rato, Ey, ¿no? Porque recibiste a Jesús como 20 como veces. y todavía hasta la fecha, de repente Todavía hasta la así fecha. escucho el mensaje de salvación y me pega y lo vuelvo a hacer una y otra vez, pero ya ahora lo Ay, sí, hago sí. más bien como para unirme con toda esta Claro, gente, como la celebración y claro. siento que la oración es súper poderosa, entonces si lo hacemos en compañía del que está aceptando a Jesús, es así como que más fuerte pega, no sé. Pero sí, Amén. está súper bonita la dinámica que tienes, pastorear y con música, qué fuerte, Me he ¿no? dado cuenta de eso, amiga, en los viajes que he hecho. Por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de viajar alrededor de todo el mundo con mi música y mi ministerio. Y me he dado cuenta que aunque yo no estoy ahí presente, la música ya llegó. O sea, la gente sabe Mm, las canciones y como dices tú, la usa para conectarse con Dios. Testimonios como el tuyo, o sea, en las mañanas me levanto, me dicen, escuchando tu música y tengo mi devocional con tu disco de Te mm, Anhelo, que es un disco de adoración íntima que salió en la pandemia 2020 comercial. mm. Y les bendice esa música y yo no estuve ahí. O sea, la música viaja y entra y no pide permiso para tocar el corazón de la gente. Entonces sí es algo muy bonito que me siento honrado de que Dios me permita hacer arte, música para Él. Ujú. Y a veces uno, o sea, cuando yo lloro, pues lloras no de tristeza, o sea, es un lloro de alegría, porque Sí, algo está moviendo en tu corazón, Dios, ¿no? Y entonces es como que si lloras y te desgarras, pero es como un lloro de alegría, ¿no? Porque sí, pues sí, sí. ya es bien diferente cuando uno, pues yo vengo del mundo, ¿no? Tengo background cristiano, católico, pero pues más bien yo estaba acostumbrada a escuchar música de rompe y rasga, pero así de Juan Gabriel y música triste, Mm. porque los cantos son depresivos. Y cuando vengo a Cristo y escucho música que se escucha como triste, pero no es triste, es de alegría. Son Sí. cantos alegres, cantos que dan vida, cantos que renuevan, cantos que inspiran, ¿no? Y los otros sí son más así de pásame el tequila. Oye, Dani, ¿y entonces cómo fue esta experiencia de que te profetizaron? ¿Era de acuerdo a lo que estabas haciendo en la música o como pastor? ¿O cómo lo viviste tú? O sea, ¿cuál fue esa conexión entre la música y el pastorado y viajar a otros países? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Antes nunca habías viajado, o sea, ¿no te lo imaginabas que iba a suceder o cómo fue ese paso? Bueno, todo comenzó a la edad de 8 años. A la edad, vamos a regresarnos un poquito. A la edad de 8 años, mi padre me dice, Daniel, te voy a enseñar a tocar la guitarra, porque mi papá tocaba guitarra y dirigía Mm, la alabanza en la iglesia con los niños, en el ministerio de niños. Eran Mm, muchísimos niños, eran como 500 niños en la iglesia donde nos congregábamos. Mi wow. papá cada domingo dirigía la alabanza con una guitarra y su voz y una batería. Y entonces a los 8 años mi padre me dice, te voy a enseñar a tocar la guitarra, pero si no, perdón, a los 12 años, pero si no aprendes los acordes que te enseño cada semana, te dejo de enseñar guitarra para siempre. Entonces yo me lo tomé muy a pecho, o sea, un adolescente de 12 años que te digan, jamás te vuelvo a enseñar si la riegas, pues yo me lo tomé bien en serio y todo lo que me enseñaba me lo aprendía así de corazón.
las próximas 24 horas. Cada semana mi padre me enseñaba teoría musical, acordes, armonización para Pero la guitarra. entonces sí te gustaba la guitarra, porque si no te hubiera No. gustado, pues bye, ¿no? No me gustaba la guitarra, fue lo que te estoy diciendo, era como más como a fuerzas. Y yo Wow. sé que hoy en Un día reto. comercial, los padres dicen, yo no quiero forzar a mis hijos. Y Ahí mi te van. respuesta es siempre, no van a llegar a ningún lado si no los forzas, si no los empujas hacia adelante, tus hijos ahí se van a quedar. Necesitamos educar a nuestros hijos, decir, mijo, la vida no es fácil, tienes que salir adelante y te voy a preparar para la vida. Entonces, esa era la mentalidad de mi padre. Otros tienen otra mentalidad que también se respeta y ha funcionado. La de mi padre era esa, o te aprendes y le das para adelante o te vas a quedar atrás. A tu papá Me le enseñó funcionó. de esa manera. Yo por temor, te confieso en este podcast, creo que nunca lo he dicho, por temor a fallarle a mi padre, dije, aprendo a tocar guitarra, pero no me llamaba la atención, no me gustaba, me daba pena estar enfrente de la gente, me daba pena que la gente me viera tocar la guitarra. Cuando pasa un año, a los 12 años, son 13 años, mi padre ve que empiezo a mejorar bastante y luego me dice después del año, ya te voy a poner a tocar la guitarra en el ministerio de niños los domingos, cuando yo dirija, ahora tú vas a estar a mi lado tocando la guitarra. Ahí ya me gustó. Y entonces la primera vez que toqué en un domingo, 500 niños, mi amplificador chiquito, ni se escuchaba, lo pusieron bien bajito porque no era muy bueno yo todavía en mi tocar, en mi habilidad. Pero ahí yo me di cuenta, oye, Dios me puede usar. Y si aprendo más, si me preparo más musicalmente o en cualquier área de mi vida, como papá me enseñó, puedo serle más útil a Dios, ¿verdad? Como el apóstol Pablo fue el más útil porque era el más preparado. No nos vamos a ir por ese tema, pero es un nugget, un tesorito que le regalamos a nuestra audiencia. Entonces, a los 14 años, mi padre me dice, ya es tiempo de que escribas tu primer canción. O sea, yo no sabía escribir canciones. ¿De qué estás hablando? Le digo. Me dice, es muy sencillo. Los acordes que yo te he enseñado, ya me había aprendido todos los acordes y teoría musical. Le vas a poner letra. Vas a agarrar un cuaderno, pluma y lápiz. En ese entonces no había iPad y computadora, nada de eso. Y vas a escribir lo que le quieras decir a Dios. Y lo que tú le quieras decir a Dios, le vas a poner la música que yo te enseñé. Me metí 2 semanas, chicos, a mi habitación. Escribí la canción, le puse música, le puse letra, la terminé, verso, coro y puente, con nervios y temor se lo enseño a mi papá. Para ese entonces ya me gustaba la música. Se lo enseño a mi papá después de 2 semanas y luego él se me queda mirando y me dice, ¿tú escribiste esto? Y le digo, sí. Luego me dice, ¿estás seguro que tú escribiste esto? Le digo, sí, papá. Y luego me dice, está muy bueno. Y ahí yo me quedé impactado y le digo, ¿estás hablando en serio? Me dice, está buenísima la canción. Está tan buena, me dice, que la vamos a cantar el domingo con el Ministerio de Niños. Y ahí yo me sentía como, qué vergüenza, qué pena. O sea, mi canción no es suficientemente buena. Pero el domingo llegó, chicos, y para no hacer la historia larga, cantamos la canción enfrente de los 500 niños. Todos los niños estaban cantando en la presencia de Dios. Es una canción de adoración que se llama Dentro de mí. Está en mi primer disco titulado Viviré. Está en todas las plataformas digitales ya. Y cuando los niños estaban cantando la canción, los niños estaban siendo tocados por Dios. Como dice Mili, que estaba llorando en la presencia de Dios. Lo mismo le estaba sucediendo a los niños. Y ahí yo me di cuenta, oye, Dios tiene algo en serio conmigo con la música. No por cualquier cosa mi padre me forzó a aprender música. Ahí fueron mis inicios musicales. Y pues, ¿cómo ven? Felicidades a tu obediencia. Gracias, gloria a No, Dios. porque te pudiste haber revelado de no, pero por algo te caló, ¿no? Porque a lo mejor si yo así les hablo a mis hijos, me mandan por un tubo, no les importaría. Porque sí, nosotros sí lo hicimos, sí les dijimos, bueno, cuando tú quieras, no te voy a forzar, ¿no? Pero también hay truco, porque eso fue lo que yo le dije, pero les cancelé videojuegos y televisión. Entonces, en su aburrimiento, en su aburrimiento van y buscan la guitarra. Claro. Entonces ya ahora los 2 están aprendiendo, uno está echándole al violín también y al bajo. Excelente. Y el niño de 3 en la guitarra. A ver, entonces descubriste con los 500 niños, bueno, una que tu papá te enseñó a tener como el fundamento musical, ¿no? Pero luego como que con los niños experimentaste
algo como tipo ministerial, o sea, la música ministra, la música toca corazones. Y Correcto. entonces de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el siguiente paso? ¿Cómo te 15 años, mantuviste? 16, 17 años, 18 años, empecé a participar en el ministerio de jóvenes, en la banda de jóvenes. Empecé a tener una relación íntima con Dios. A los 12 años soy lleno del Espíritu Santo. Me gradúo, mi padre no me deja ir a la universidad. Le digo, papá, yo quiero estudiar negocios como tú, porque mi padre tenía un negocio en ese entonces y le iba muy bien por la gracia de Dios. Me dice, tú no vas a ir a estudiar negocios, me dice, tú tienes un llamado de Dios, te me vas a ir al Instituto Bíblico. Wow. Y me envió al Instituto Bíblico, no a fuerzas, voluntariamente quise ir. Le dije, está bien, si tú me apoyas en eso, realmente siento ese llamado. Y me fui y no tenía el dinero para pagar el instituto. Mi padre sí tenía el dinero, pero él me dijo, si te vas a pagar tú, porque tienes que aprender a salir adelante solo. Si te atoras, aquí estoy, cuenta conmigo, pero tú tienes que aprender a salir adelante solo. Llego al instituto con el primer pago solamente en mis manos, no tenía el siguiente, tenía que conseguir trabajo, moverme allá en Dallas, Texas. Yo vivía en El Paso, me moví del Paso a Dallas, Texas, el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, y me topa un maestro del instituto, mira cómo es Dios, y me mira y me dice, yo te conozco. Me dice, yo fui a tu iglesia en El Paso a predicar, salte de la fila, no pagues, salte de la fila. Entonces yo estaba así como que si me salgo, me cierran la oficina y ya no entro al semestre. Y entonces decidí ser obediente, como dice aquí nuestra amiga. Hay que ser obediente, es algo que le falta a esta generación, pero no vamos a entrar en ese tema. Me salí de la línea y a los 45 minutos llega ese maestro con un papel y me dice, toma, te conseguí una beca completa para que estudies toda tu carrera ministerial en esa escuela. Yo me solté llorando, le di gracias a Dios, le di gracias al maestro, o sea, ni me conocía bien el maestro, nada más era Dios que le puso eso en su corazón. Y luego me dijo, me vas a ayudar en el ministerio, porque él era maestro y director ahí de varios ministerios del instituto. Dije, sí, cuenta conmigo. Ahí empecé a ministrar en la alabanza y en la adoración, empecé a trabajar con jóvenes en el ministerio juvenil del instituto y conozco por la gracia de Dios al pastor Marco Barrientos. Y el líder de la banda en ese entonces de Marco Barrientos me invitó a un viaje con ellos. Me dice, no tenemos bajista, ven. Para ese entonces ya tocaba todo yo por la gracia de Dios. Ven. Y yo toqué el bajo esa noche, les gustó. Me dijo, ¿sabes qué? Vas a empezar a viajar con nosotros ya siempre. Entonces, por los próximos 2 años, 2003, 2004, 2005, empezamos a viajar con Marco Barrientos. Ahí yo me di cuenta que Dios quería, viendo el ejemplo del pastor Marco, que lo honro y lo bendigo en este momento, que Dios quería hacer algo conmigo a través de la música. Ahí Dios confirmó, quiero que grabes música para mi nombre, pero que siempre sea para conectar a la gente con Dios. Quiero que aprendas de este hombre. Entonces el pastor Marco Barrientos por 2 años me mentoreó. Me di cuenta que él era el mismo en el escenario y abajo del escenario también era la misma persona. Integridad. Entonces ahí aprendí muchísimo, ahí aprendí a grabar, ahí aprendí producción y ahí nació ese deseo que mencionas tú de querer hacer música, mi propia música con mis canciones para la gloria de Dios. Todos esos años empecé a escribir canciones, mis propias canciones. No se las enseñaba a nadie, solamente las iba produciendo, las iba escribiendo, la música, la letra. Cuando me gradué de Cristo para las Naciones, me regreso a mi iglesia a ayudar con jóvenes, seguí sirviendo. Conozco a un amigo productor, amigo mío de Houston, y me dice, ven a grabar bajos para un proyecto. Grabo bajos para el proyecto, eran las 9 de la noche un lunes y me dice, ¿tienes canciones? Le digo, sí, enséñame una. Se la enseño. Me dice, está buenísima, yo te voy a ayudar a grabar tu próximo CD. Yo le contesto, gracias, pero no tengo dinero. Y él me dijo, nadie te está hablando de dinero, yo te voy a producir el disco sin cobrarte, porque veo, así me dijo, porque veo la mano de Dios sobre tu vida. Y así comenzó esto de grabar música. Mi primer disco, Viviré, así nació, patrocinado por un amigo mío. Nos nominaron a los premios ARPA con ese disco. Viajamos por toda América Latina con ese disco. Regreso a lo que tú me preguntabas, amigo, de Argentina. En el 2011, con ese disco lo lanzamos en el 2012. En el 2011, Dios en un tiempo de oración, en un lugar de administración, un profeta vino y me profetizó, vas a ir a las naciones, y me dijo específicamente, vas a ir a Argentina. Y entonces ahí yo empecé a atesorar esa palabra, la empecé a nutrir de fe. Yo pensé que iba a ser el próximo año, 2012, ¿no? Dije, yes, eso. 2013, yes, 2014, yes.
Nunca Guau. llegó, hasta la semana pasada llegó. Entonces, hasta el 2023, que es este año, por la gracia de Dios, se cumplió la palabra. O sea, sí llega, pero es en el tiempo de Dios, no nuestro. Y estuvimos en Argentina dos semanas, Dios se movió, los cielos fueron abiertos sobre ese país y estamos haciendo de bendición. Tanto Dios se movió y abrió puertas que la gente fue salvada, liberada, sanada. Y en noviembre, por la gracia de Dios, regresamos al hermoso país de Argentina, ahora sí con mi esposa. ¿Cómo ven? Qué rico. Wow, Qué y hay fuego ahí. bonito. Oye, qué increíble experiencia ahora sí ya como la cuentas va, de mentores, tener a Marco Barrientos, o sea, un pastor, ministro musical, de gran impacto en toda Latinoamérica. Pero, o sea, también esa palabra que dices que llegó ahí, o sea, ¿qué hace uno cuando le llega una palabra profética y cómo saber si es profética si pasan años y no se cumple, la pones a un lado o dices, bueno, pues, o sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Es algo que te preocupaba? ¿Estabas pensando en ello? ¿O simplemente la olvidas y dices, bueno, pues ya pasará cuando pase? O sea, ¿qué se hace con eso? Yo tengo en el Instituto Bíblico un maestro de teología, nos enseñó esto. Creo que le va a ayudar a mucha gente cuando nos escuchen en este podcast. Nos enseñó cuando Dios te dio una profecía, una palabra, en un tiempo de oración, a través de su palabra, la lectura de la Biblia, o a través de un profeta, porque los profetas existen, le guste a la gente o no, o a través de un hombre de Dios, guárdala, escríbela y ora por ella hasta que se cumpla. Si se cumple, era de Dios. Y si no se cumple, pues no era de Dios. Quizá la persona que te profetizó la noche anterior se comió unos tacos, le cayeron mal y le erró. Pero tenemos que estar conscientes de eso, que a veces los seres humanos, los siervos, a veces no somos perfectos, podemos cometer errores. Entonces yo siempre le digo a la gente, ni te emociones tanto, ni la deseches. Mejor apúntala, ora por ella. Y si es de Dios se va a cumplir. Y si no, no pasa nada. O sea, sigues en las manos de Dios, sigues en el plan perfecto de Dios, sigue haciendo lo que Él te ha llamado. Pues es como la obediencia, ¿no? ¿Cuándo sabemos que viene de parte de Dios? Yo digo, bueno, cuando coincide con la Biblia, ¿no? Y a lo mejor, no era por ahí, pero pues por lo menos ya mi conciencia y me quedo tranquila que lo hice, Sí, ¿no? Que obedecí. así es. Wow. Sí, bueno, cada palabra y profecía, metiéndonos a ese tema ya profundo, tiene que obviamente ir confirmado por la palabra de Dios, ¿no? Ya en cuestiones de cuándo se cumple, ya eso depende de Dios. Y también yo le digo a la gente, nuestro trabajo es profetizar y el que cumple la palabra es Dios. A veces los seres humanos quieren cumplir la palabra en sus propias fuerzas. Y yo le digo, si es de Dios, se van a abrir las puertas sin que tú toques. Y eso fue lo que pasó conmigo en el viaje a Argentina, después de tantos años, desde el 2011, imagínense. El 2023 mi esposa y yo estábamos orando en enero de este año. Y le digo, mi amor, siento de parte de Dios, porque Dios nos dio sentimientos también para sentir. No podemos ser gente que no nos llevemos por sentimientos. Si no los hubiera dado los sentimientos del Señor, siempre y cuando sean basados, como dices tú, en la palabra de Dios. Le digo, siento que este es el año donde vamos a ir a Argentina. Y luego me dijo, yo confirmo eso. Hice una llamada, después de esa llamada, todo se dio, todo se abrió. La persona que me estaba ayudando a hacer agenda, a contactar ministerios para hacer de bendición allá en el país, me dice, nunca he trabajado con alguien como tú. Yo obviamente sé que es el favor de Dios, porque era el tiempo de Dios. Me dice, no toqué puertas, me dice. Las puertas se abrieron solas. O sea, la gente me llamó y me dijo, queremos hacer un evento con el pastor Dani. Me dice, nunca pasa eso. Y ahí fue una confirmación para mi esposa y para mí de que era Dios obrando en todo esto de este viaje de Argentina. Wow, oh, qué buena experiencia. Oye, pues tengo dos preguntas más así como ya para finalizar, pero una es relacionada así como eso que estabas tú mencionando, tal vez no sé si profundizar o no, pero se me hace bien interesante algo que dijiste, algo que le falta a esta generación, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves, o sea, como ministro, como una persona que esperó años porque se cumpliera una promesa en tu vida y ese sentido de obediencia y tener los mentores que has tenido, ¿cuál sería tu consejo así o qué es lo que más ves, así lo más evidente que ves en los nuevos ministros que están saliendo, las nuevas personas que aspiran a
hacer música que conecte a las personas con Dios, que es a lo mejor la carencia más grande que estás viendo, que tú dices, ¿sabes qué? Esto, lo que le falta a nuestra generación es esto, aquí es lo que tenemos que atacar, esto es lo que estoy viendo en los nuevos ministerios, que es lo más evidente que tú ves ahora. Bueno, yo creo que lo más importante sería que el ministro, seas cantante, músico, inclusive una persona que limpias la iglesia, sea cual sea tu función en servir a Dios, tienes que enamorarte de Jesús, tienes que enamorarte de la persona de Jesús, conocer quién es Jesús, para que sepas para quién lo estás haciendo, ¿no? Por si el día de mañana no te aplauden, por si el día de mañana no te dicen, qué buen trabajo, wow, qué gran obra estás haciendo para el Señor, tú duermes tranquilo y tú estás bien porque sabes para quién lo haces. Entonces veo que esta generación, lo platicaba con un amigo mío esta semana por chat, le decía, esta generación está más preocupada por recibir el reconocimiento que levantar el nombre de Jesús en alto y que otros le conozcan, ¿no? Entonces, ese sería como dicen en inglés, mis 2 cents, mis 2 centavos. Enamorémonos de Jesús. Busca tu identidad como hijo en Él, como hija en Él. Y cuando sepas quién eres en Él, lo que te pongan a hacer, lo que Él te ponga a hacer, lo vas a hacer con gusto, porque sabes para quién lo haces. Está bien grueso, Beto, porque es que cuando conoces quién es Jesús, te das cuenta que tú como ser humano aquí en la tierra tienes un poder inmenso, un poder que donde quiera que tú vayas y te pares, llevas la palabra de Dios y vas a transformar vidas porque Dios te está usando. O sea, te das cuenta del poder porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Amén. Cuando Él se fue, nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, tenemos, esta es la casa, es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te paras en un lugar y hay personas a tu alrededor, tú vienes con un poder de sanar, un poder de levantar gente que camina como muerta, ¿no? Entonces, por medio de la palabra, por medio de la administración y de la música, pues si te paras nomás a dar un espectáculo y te llamas cristiano, pero no estás viviendo en el reino de Dios, porque es bien diferente. ¿No? Un cristiano ora por ti, ¿no? Ora por ti y pide, ay, sí, que no sé qué, y o sea, que estás pasándola mal, y pues sí, intercesión. Pero un verdadero hijo de Dios que entiende lo que es el reino, va a venir y va a sanar, va a venir y va a cubrir esa necesidad, ¿no? Y en un podcast yo lo había dicho el otro día, que, o sea, a lo mejor la persona tiene problemas financieros, ¿verdad? Y la regó, a lo mejor se metió de patitas en algo que no debía. Pero si él viene llorando y diciéndote con un corazón sincero que la está pasando mal, porque nos ha pasado, hemos estado en momentos que no tenemos para nuestra renta, pero dijimos, vamos a diezmar primero. Y Dios se va a encargar. Ese día alguien vino y nos dio los $200 que nos hacían falta para pagar la renta. Gloria a Dios. Ese es un hijo de Dios que entiende el reino y que dijo, yo tengo el poder de solucionar este problema ahorita mismo. Fue al cajero y nos dio el dinero. ¿No? No me va a pagar toda la renta, ¿verdad? Porque a lo mejor está fuera de sus posibilidades, pero dijo, yo voy a hacer esto. ¿Sí, sí, no, lo que me refiero? Cuando conoces quién es Dios. Claro. Y es lo que vio tu amigo en este primer proyecto que dices que grabaste, que, o sea, a mí me ha pasado lo opuesto, ¿no? Que ahí estamos juntando dinero porque yo también tenía el sueño de la música o lo que sea, pero qué bonito, o sea, encontrar a alguien que dice, oye, tú tienes algo, tú no te preocupes, o sea, yo le voy a ser obediente en mi parte a Dios, te grabo tus canciones, tú sé obediente en traer las canciones y hacemos el equipo juntos y veo, o sea, impacta a la gente. Y con eso, yo pienso que con eso me querría quedar. ¿Qué sigue en tu ministerio? ¿Qué es lo que te gustaría ver en esta generación? ¿Qué es lo que ya ves que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Dónde ves a Dios moverse en esta generación? Sí, no, veo una generación que se está levantando para querer hacer la voluntad de Dios. En todas las generaciones, ¿verdad? Generación X, Gen Z, millennials, baby boomers, alfas. Sé que Dios, como dice su palabra en Salmo, ¿no? De generación en generación alabarán tu nombre.
O sea, el propósito es que las generaciones conozcan y alaben a Dios y les sirvan. Nuestra responsabilidad es, como nuestra generación, por ejemplo, yo soy millennial, es enseñarle a Gen Z, a los alfas, cómo conocer a Dios, cómo servirle, cómo alabarle. Porque si es de generación en generación, entonces alguien tiene la responsabilidad de educar a las siguientes generaciones y somos nosotros, ¿no? A la pasada. No podemos quedarnos en el pasado como ha pasado antes. Yo sé que con sus amigos no pasa esto ni con los míos, de que culpamos a la generación pasada. No, es que esta generación la regó aquí. Hicieron esto bien, hicieron esto mal. O sea, dejémonos de excusas y aprendamos lo bueno de las generaciones que ya vinieron antes que nosotros. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo y impartamos la presencia de Dios, todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros a las siguientes generaciones. Y eso se dice muy fácil, suena bonito, hasta poético, pero es un gran reto que tenemos la iglesia hoy en día. La iglesia es la única institución que tiene la autoridad por Dios para cambiar al mundo. No es el gobierno, no es un sistema para ayudar a los de la calle, es la iglesia. Jesús le dio la autoridad ¿a quién? A la iglesia. Es como dice tu esposa, que sepamos quiénes somos, que la tengamos bien clara, que cuando vamos a un lugar, el reino de Dios esté con nosotros. Que si vamos a orar por alguien, algo va a pasar ahí, porque Dios se va a mover y lo va a tocar. No es nada más religión o tradición, es llevar el reino, la presencia del Espíritu Santo a donde quiera que nosotros vayamos. Entonces a mí me encanta porque estamos en el mismo canal. Cuida a tu esposa. Cuida a tu esposa, tienes una gran mujer de Dios. Es como el fariseo que va a quererle sacar el demonio a María. ¿Qué hace? Se burló de él. Ja, 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 ja. Entonces, porque el nombre de Jesucristo tiene un peso y tiene un poder, pero tienes que creértela. Claro. O sea, va, Jesús, 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 pero pues no pasa nada porque ni tú mismo te la crees. O sea, claro. Es que tienes que creértela y también hablemos bien las cosas como son. Tienes que estar bajo autoridad. Si quieres autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Entonces es lo que yo le estoy enseñando a los jóvenes hoy en día. Mi esposo y yo trabajamos con jóvenes también, adolescentes, preadolescentes y jóvenes adultos. Les digo, si tú estás bajo autoridad, tú tienes autoridad. Si tú estás bajo autoridad de Dios, de tus pastores, de tus papás, el Espíritu Santo te está respaldando, porque el que tiene autoridad es el que está bajo autoridad. Y yo les enseño a toda la gente de nuestra iglesia, no nada más, esto alguien lo tiene que escuchar, no nada más a los jóvenes, es el hijo no se va. Si vemos nuestras familias latinas, si el hijo se va de la casa, que me voy a la universidad, mamá, que me voy a la universidad, papá, o que me voy a trabajo, o me enojé, tarde que temprano ese hijo regresa, porque sigue siendo tu hijo, aunque se porte bien o se porte mal. Yo le digo a la gente de la iglesia, sé fiel a tu iglesia, permanece en tu iglesia, da fruto, crece, porque los hijos no se van. El que se va no es hijo, ¿verdad? Los hijos no se van, los hijos se gradúan. Papá los gradúa, papá los envía. Con el pastor Marco Barrientos yo no me fui, él me envió a la ciudad del Paso, Texas, y él oró por mí enfrente de la congregación que él tenía apenas un año abriendo aquí en Dallas, que por la gracia de Dios hoy en día es una congregación hermosa, grande, que alcanza almas para Cristo. Los hijos no se van, se gradúan, son enviados o regresan. Esas se las dejo de tarea a nuestra audiencia. Wow, estuvo buenísimo. Wow, no, Dani, está mucho fuego aquí. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué se me hace bien impresionante? Que hay una iglesia que sí está dormida. Pero Dios en su gracia y en su misericordia y en su amor, o sea, Él nos ama tanto que así yo esté dormida, pues pobrecita de mí, porque pues yo soy la que la va a pasar mal, pero ¿sabes qué va a levantar a otra persona? Para ir a hablarle a esos jóvenes. Si tu mamá, papá, estás dormido, o sea, hay un Dios que ama a tu hijo y tarde o temprano, si tu hijo es elegido, porque Dios nos elige, alguien más va a venir a hablarle, ¿no? Entonces este es un llamado bien fuerte para todos los que estamos en la iglesia, de despertar, es tiempo, y más en estos momentos donde todo está patas para arriba, lo malo es bueno y lo bueno es malo, entonces así como que, hay otras personas que se ofenden por decir tonterías, o que uno dice tonterías, ¿no? Y estoy diciendo puras tonterías, yo soy la que estoy toda tonta. Ay, a lo que voy sí, a lo que voy es, si yo no lo quiero hacer, alguien más lo va a hacer, ¿no? Dios no nos necesita.
Ese es otro Dios va a tema levantar a alguien más. para otro O sea, día. porque no somos indispensables. Pero Literal. cuidado, porque no podemos estar dormidos porque los que la va a pagar mal va a ser uno, ¿no? Claro. Porque como tú dices, o como yo decimos aquí en este podcast, la obediencia. Es un tema que yo he traído muy latente en mi corazón porque digo, es que la pagamos muy fea por no obedecer a Jesús, porque queremos acelerar el tiempo. Porque este es mi sueño, o tú me mostraste esto, Dios, tú me diste esta visión y por querer ayudarle, nos pasa lo que le pasó a Sara, que le dijo que ahí está la sirvienta. le mandó la concubina. Wow. ¿No? Buenos temas. Yo creo que necesitamos hacer parte 2 de este podcast, porque hay varios temas que veo que tenemos el mismo sentir en nuestro corazón, de que Dios nos está inquietando para hablar verdades a los padres de esta generación, a los jóvenes de esta generación. Y yo estoy dispuesto, si quieren hacer parte 2 en otro día, con gusto lo hago, porque veo que puede ser una bendición para mucha gente. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Dani. Esto estuvo, aquí hubo fuego. Me encantó, la gente va a ser bendecida, como dijiste. Y pues te dejamos. No sé si, Mili, ¿quieres una oración que hagamos por Dani? Ahora que todavía tiene cosas que hacer, tiene que estar en juntas y eso con otros ministerios y eso. Entonces, pues estás bien activo. Una oración por él, Mili, protección. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este momento, en esta hora entre nosotros. Jesús, yo levanto la vida de Dani, su esposa y sus hijos, y yo en este momento solo quiero pedirte, Señor, que seas tú mandando ángeles alrededor de ellos para que los cuiden, los protejan y los libren de todos mal. Gracias, Señor, por esos sueños. Gracias por esa mente brillante, Jesús, que escribe canciones para ti, mi Dios, para alabarte y exaltarte. Yo te pido, Jesús, que seas tú tomándolo de su mano y que lo lleves por lugares que ni él se imagine. Gracias, Señor, por transformar su mente y su corazón. Gracias, Señor, por su familia, que no tengo el placer de conocerla, pero tener una familia es una bendición muy, muy grande, es un sentimiento muy precioso que solamente puede venir de ti, Jesús, porque tú lo viste ahí donde estaba y le diste a su ayuda idónea. Gracias por sus ministerios, gracias por todo lo que él hace. Cuida su corazón, Jesús, y que él también tenga un espacio donde pueda descansar en ti, mi Dios, para que tú sigas trabajando en su vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dani, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por recibirme y por tenerme en su podcast, y gracias por orar por mí. Que el Señor les bendiga. Gracias.